Entonces, bueno, hoy entonces retomamos nuevamente las capacitaciones sobre predicación y la última vez yo recuerdo que hablamos sobre la introducción, porque ya nos adentramos a la estructura como tal de un sermón, el momento de la predicación, qué estructura tiene. Y lo primero que estuvimos hablando fue de la introducción, que prácticamente la introducción es lo primero que se hace cuando uno ya entra a desarrollar la predicación. Entonces, dijimos que esa introducción tiene que ser cautivadora, esa introducción debe ser llamativa, obviamente tiene que ser, perdón, tiene que ser una introducción relacionada con el tema que se va a tratar. Eh, debe, debe expresarse bien, debe empezarse con seguridad en el momento de introducir el sermón, porque lo que dijimos la última vez es que esos primeros 3, 5 minutos o incluso 10 minutos de la prédica, del inicio de la prédica, le mandan una señal al oyente, le mandan una señal al oyente. Entonces, como usted empieza es muy importante y obviamente también como termina, ¿no? Todo tiene su punto clave, pero la introducción es, es como la muestra de la predicación. Sabemos el dicho ese, ¿no? Que uno dice si el libro es bueno o malo viendo su portada, viendo la portada. Si la portada me... Hay libros que uno ve la portada o revistas y uno dice, uy, esto se ve interesante. O incluso películas, ¿no? Cuando uno ve el tráiler o un flyer de la película o de un evento, por ejemplo, de un evento, ahora que se hacen muchos videos promocionales, cuando uno ve ese video promocional, uno puede decir dos cosas. Uy, esto está buenísimo o no, no me convence. Y así mismo pasa muchas veces con el tema de la predicación, ¿verdad? Entonces, eso para ilustrar un poco lo que es la introducción. Entonces, decíamos también que en la introducción podemos usar muchos recursos y el recurso más cercano a nosotros es empezar con una experiencia propia, una experiencia, una vivencia, una historia mía, pero cuando se trata de historia, pues debo saber relatarla, debo saber contarla, debo saber expresarla. También puedo escoger historias fuera de mi vida, de otras personas, en el pasado o en el presente, de otras personas que hayan vivido algo relacionado con lo que yo voy a tratar en mi predicación. También dijimos que podemos usar películas, series, una pregunta, un video, en fin, muchas cosas. Y yo puedo hacer un listado de introducciones, de pronto un poco llamativas, un poco que ponen como que a la persona que va a escuchar, a los hermanos, como que, ¿y esto qué? ¿No? Recuerdo, por ejemplo, un día, no sé cuántos escucharon mi prédica sobre el cristiano bananero. Bueno, yo en otra, creo que en la iglesia todavía no le he predicado, no le he predicado como tal un domingo, pero donde yo lo he predicado, muchas veces llevo un banano y se lo reparto a la gente. O creo que lo prediqué en un chía una vez, que cogí precisamente había un racimo de bananos y lo cogí de ahí y comencé a predicar. Entonces eso llama la atención.
Y obviamente, miren, los profetas, Jesús, Pablo, ya lo hemos dicho, utilizaron ilustraciones para introducir y para enseñar sus mensajes, sus predicaciones. Entonces también, no sé si recuerdan aquella vez que yo le dije a alguien que me hiciera una llamada cuando me montara al púlpito, el teléfono sonó, no había empezado a predicar y el teléfono sonó, y yo lo tomé en la prédica y dije, aló, no me llames ahora que estoy ocupado, estoy predicando. Imagínense, yo veía los rostros de los hermanos y pastor, sí, irreverente. Bueno, eso lo hice precisamente para ilustrar, para llamar la atención. Y son cositas suaves, ¿no? En algunas ocasiones he visto donde hay personas que entran con la moto al púlpito. Bueno, ya son ya más extravagantes. Pero por qué lo del teléfono? ¿Por qué sobre esa llamada y cogí el teléfono? Porque iba a predicar sobre el llamado que Dios hace, ¿no? Que Dios llama a nuestras vidas. Y en la Biblia hay mucho de eso. Entonces, podemos escoger muchas ilustraciones y son muy claves para ello. Estando aquí, hermanos, en esta parte, vamos a ser un poco evaluativos en el buen sentido para no utilizar el término crítico, porque el término crítico a veces se malentiende, pero vamos a ser un poco evaluativo. Y yo dije que esta es la etapa de la capacitación donde se torna especie de taller. Esto es un taller ya de predicación. Y en un taller uno hace remiendos, en un taller uno construye, destruye, reconstruye, deconstruye, en fin. Eso hace uno en un taller. Entonces, aquí vamos a estar corrigiendo, yo les voy a decir esto por aquí, esto quizás no, esto quizás sí, sí, porque la idea es ir armando una buena estructura, unos buenos puntos. ¿Ok? Entonces, ya que entró Jamer, yo quiero evaluar, por ejemplo, lo que Jamer predicó este domingo. De verdad que fue muy bonito, fue una bendición ese mensaje, fue de edificación para mí y sé que para todo el resto de la iglesia también. Así que le damos las gracias a Jamer por su mensaje. Miren, ya hablándolo acá en este espacio, en estos términos, uno sabe cuando la persona se prepara, o por lo menos eh, cuando un predicador se alista, se prepara, ¿no? Eso se nota, eso se nota. No sé si usted ya ha entrado en esa visión, por decirlo así, en esa perspectiva, pero se nota. Obviamente que yo no estoy pendiente, no, se nota que no estudio, esa no es palabra de Dios. No. Hay momentos hay momentos donde uno, digamos que lo cojan a uno así de, pastor, es que no llegó el predicador, ¿será que puede dar un mensaje? O eso no significa que porque no me preparé no va a ser no va a ser buena prédica, ¿sí? Obviamente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos preparemos, sobre todo en oración. Y uno no siempre se prepara para predicar. Uno no lee la Biblia solamente para sacar un sermón. Uno lee la Biblia como un hábito de vida, como un alimento diario. Y cuando uno lo hace, uno va a estar, cuando uno lee la Biblia diariamente o regularmente, uno va a estar preparado porque tiene algo que Dios le habló. Si yo medité algo hoy, yo voy a tener algo de qué decir, por lo menos fresco, ¿sí? Entonces, se notó que Jamer se preparó, ¿verdad? Un sermón muy claro, muy al punto, con énfasis, ¿verdad? Con una introducción. Eh, ¿Cuál fue la introducción de Jamer, por ejemplo? ¿Con qué introdujo Jamer su predicación? Que hablen todos menos Jamer.
Con un testimonio. Exacto. Con un testimonio, con una experiencia vivida, ¿no? Y fíjese cómo él lo inicia anclado con el tema del mensaje, con la vergüenza, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha sentido vergüenza y comenzó a relatar su historia? Y a partir de ahí, pues, se siguió el desarrollo de la prédica. Muy clara, muy concisa también, y eso queda, eso queda. Entonces, no sé por dónde empezar, pero voy a mostrarles finalmente la estructura del sermón, que hay muchas formas, ¿no? Pero estamos tomando esta forma porque es la más sencilla como para iniciar. Ya después vamos en el proceso, vamos avanzando. Bueno, miren, esta es la estructura del sermón. El título, obviamente, un título básico. El título, la introducción que ya vimos, cómo debe ser esa introducción. Y luego viene la explicación del texto, el texto que yo he escogido para mi predicación. Siempre cada sermón tiene un texto base, aunque esté relacionado con otros textos bíblicos, siempre hay uno, digamos, clave, por así decirlo. Entonces, esta es la parte quizás donde que normalmente se tiende a omitir. Y me di cuenta con los trabajos que ustedes realizaron, me di cuenta de eso, la explicación del texto. Por ejemplo, voy a escoger un trabajo de los que ustedes realizaron en la estructura pre-sermón. Este es el del hermano Nilsson. El hermano Nilsson cometió un error, mi hermano. No sé por qué, pero no veo que usted haya usado la estructura que yo les di en la hoja. Bueno, usted coloca acá su nombre, coloca que el sermón es expositivo, coloca el título, el rumbo de nuestro corazón, y aquí pone algo que sirve como introducción, pero resulta que en la hoja que yo les di todavía no hemos entrado allí. Entonces voy a pasar a la hoja que yo les di. Y aquí tengo la planilla guía pre-sermón del hermano Alfonso. Entonces fíjese que va primero, hermano Nilsson. Pasaje bíblico. Luego va el tipo de sermón. Luego el título del sermón. El hermano Alfonso colocó caminar bajo la voluntad de Dios. La idea central, él tiene aquí, dice, la idea central, una frase clara que resuma el mensaje. Obedeciendo al Señor, tomaremos las mejores, creo que dice decisiones, ¿no? Me corrige mi hermano Alfonso. Obedeciendo al Señor, tomaremos las mejores decisiones. Ok, hasta el momento, bien. Ahora mire el punto 5. Breve contexto del pasaje. ¿Qué pasaje tiene él? Proverbios 3, 5 al 8. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hablarnos del contexto de ese pasaje. El contexto. Y cuando uno menciona contexto en un versículo bíblico, uno tiene que mencionar, recuerde, personajes, por lo menos dos cosas, personajes y lugares, personajes y lugares, o el acontecimiento de ese texto, qué está pasando allí.
O también quién escribió, qué personaje escribió, a quién se lo dice, dónde está. Que todas esas cosas nos van a dar claridad. Entonces, aquí que tiene el hermano Alfonso, fíjese, ¿qué tiene hermano Alfonso? Dice breve contexto, no veo muy bien. Tuve que escanearle y tuve que organizarle porque incluso me lo envió de manera horizontal. Yo hoy tenía que leer así, hermano. Bueno, ya lo acomodé, está recto y está más visible. Dice breve contexto del pasaje. Nos anima a depender de Dios. Nos apoyamos en en nuestro propio entendimiento. Aquí se menciona personajes. No. Aquí se menciona lugares. No. Aquí se menciona acontecimientos. No. Aquí se menciona el contexto del pasaje. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Defiéndase, mi hermano Alfonso. No, no, realmente no. No, no. No habla de decir un lugar, un personaje. ¿Ok? Entonces, algo clave que va a hacer el predicador es, y que prácticamente eso es algo que hacemos en la lectura, fíjese. Yo lo resumo en tres cosas: leer, explicar y aplicar. Prácticamente en la predicación es lo mismo, sino que la predicación tiene otros componentes. Leer, explicar y aplicar. Aplicación para la vida. Entonces, en el contexto, tiende mucho a la explicación, ¿no? ¿Tiene el pasaje allí? ¿Tiene el pasaje bíblico allí, mi hermano? A la mano, Proverbios 3 5 al 8. Y lo buscamos a ver si hacemos el ejercicio, ¿cuál es el contexto? Proverbios 3 del 5 al 8. Ok, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Bueno, hermano Alfonso, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? O si alguien quiere decirnos, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? A ver, el contexto. Realmente, pues yo lo había tomado como, En realidad mente, ojo, y realmente, no mentira. Sígame. pues yo quería hacer referencia de pronto al tema de la sabiduría humana, yéndome pues por los ciertos personajes que han estado a través de la historia. Albert Einstein y esos filósofos muy famosos, ¿no? Y contrastando la sabiduría humana con la de Dios, Sí, viendo cómo por mucha sabiduría que ellos tengan, han errado muchos de ellos incluso han llegado al consumo, incluso muchos de ellos en las drogas o un tipo de alcoholismo. Entonces, más o menos hacer como una comparación, ¿no? sí, pero eso tiene que ver ya más con el desarrollo de ese pasaje y cómo usted lo va a Sí. relacionar con la sociedad, pero no tiene que ver con el contexto de ese pasaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Ya sabemos cuáles eran sus intenciones, ¿no? De relacionar ese texto con algunos
pensadores modernos, ¿verdad? Pero eso hace parte del desarrollo posterior. Estamos hablando aquí es cuál es el contexto de ese pasaje. ¿Cuál cree usted? Este punto es clave, por eso estoy aquí eh, teniendo esta pausa para explicar en qué consiste el contexto. ¿Cuál es el contexto del pasaje? O cómo yo me doy cuenta, cómo sé cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto. Me, Ya, me agarró eso como hace explicar, muchos días, ¿no? habría que, Alguien habla. habría que identificar a quién se le escribe, quién lo escribe, cuáles son las razones, para identificar el contexto pues del pasaje bíblico que se está tomando, para Ujú. saber cuál es la razón, ¿sí? Exactamente. Entonces, gracias, Ujú. Jaime. Sí, mi hermano, siga. Sí, sí, no, sí, lo que está diciendo Jamer es un poco cierto, ¿no? Claro. Exacto. Ok, eso es muy importante. Entonces, ahí está la clave. Es muy difícil y escúchenme bien, por favor. Predicadores y predicadoras. Es muy difícil identificar el contexto de un pasaje bíblico cuando yo solamente leo 3 o 4 versículos de un capítulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el caso del hermano Alfonso, por lo menos debo leer todo el capítulo para saber quién escribe, por qué le escribe, qué acontecimiento está sucediendo ahí. Ahora, en este caso puede ser un poco más fácil o quizás difícil. Bueno, dependiendo, porque hay libros donde va a ser un poco más fácil, donde hay más personajes, más lugares, o puede ser un poco más difícil precisamente porque cuesta identificar. Ejemplo, Hechos. Estamos leyendo Hechos en la iglesia, ¿verdad? Entonces hay lugares, personajes, acontecimientos, y el predicador tiene que explicar todo lo que está sucediendo allí para luego aplicar. O sea, no va a haber una excelente aplicación y una sana aplicación si no hay una buena explicación del contexto. Entonces, en este caso de Proverbios, que tiene el pasaje bíblico el hermano Alfonso, en esos versículos que leímos y que él tiene como textos clave, que es muy válido, no me dice el contexto. Ahora, no estoy queriendo decir que ahora tiene que colocar todo el capítulo, no, usted como predicador tiene que leer todo el pasaje cuando esté estudiando para que cuando llegue el momento de explicar el contexto usted fluya. Entonces, por ejemplo, es el capítulo 3 que leímos, ¿no? Desde el 5 al 8. Pero yo como predicador y como estudioso de la palabra, yo tengo que irme al primer versículo de capítulo 3 por lo menos. Por lo menos. Entonces, miren lo que dice el primer versículo. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Ya aquí esto nos da un personaje, o por lo menos dos. Un padre hablándole a su hijo, ¿sí? Un padre hablándole a su hijo. Ya aquí tenemos algo clave para explicar. Entonces, en este caso, lo que tenía que poner más o menos el hermano Alfonso era algo de la explicación del contexto. Es en este capítulo, un padre. Entonces, ¿cuál es ese padre? Ya tendríamos que leer un poco más y saber de qué se trata Proverbios, ¿verdad? Proverbios se sabe que fue escrito por Salomón, ¿verdad? Para enseñarle a los jóvenes o al joven o a su hijo. Entonces, en explicación del contexto brevemente podría ser, aquí está Salomón escribiéndole a su hijo. Eso, un padre escribiéndole a su hijo. Salomón quería lo mejor para su hijo, quería que su hijo obedeciera, porque él como padre
entendió la importancia de obedecer a Dios. Entonces está Salomón en el tiempo cuando fue rey. Ya esto nos tocaría estudiar si fue en verdad en el tiempo cuando fue rey o cuando fue más joven, bueno, etcétera. Pero ya estoy mencionando en qué momento de la historia él está mencionando esto. Salomón escribiéndole a su hijo. Breve, así. Ya estamos dando luces al contexto de ese pasaje. Vuelvo otra vez, que estamos fresquitos con lo de Jamer. ¿Qué hizo Jamer? ¿Qué pasaje utilizó Jamer? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda el pasaje que escogió Jamer para hablar de la vergüenza? A ver, una de las damas que nos acompaña, hermana Idalí, hermana Shirley. Él utilizó, pastor, buenas noches, utilizó a Juan 1, 26, 27. Juan 1, casi. 26, 27. Fue Juan, Ujú. pero no fue el 1, ¿no? Fue el 4. Ah, perdón, sí. 4, 1, 26 y 27. Ah, ok, 4. Sí. Bien, sí. Juan 4 que narra la historia de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué hizo Jamer? Explicó un poco del conflicto entre judíos y samaritanos, ¿sí? Fíjese lo que él hizo, ¿no? Eso es muy sano hacerlo. No ir de inmediato, pum, a la aplicación cuando no se ha explicado bien el contexto que está pasando. Entonces, él mencionó de dónde venía ese conflicto, por qué ella fue sola al pozo, ¿sí? A qué hora más o menos eran. Entonces, fíjese que él explicó el acontecimiento de la conversación de la mujer samaritana con Jesús. Y eso le ayudó a dar la aplicación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Cada vez que yo vaya a coger un pasaje para mi predicación, básicamente tengo que mirar y explicar un poquito, ¿no? No recuerden que el sermón no es un estudio bíblico y eso fue lo que vimos al principio. Predicar no es un estudio bíblico. Cuando hacemos un estudio bíblico, sí hay más detalles, pero en el momento de la predicación y de preparar un sermón, yo voy a lo que voy, tengo que ser directo al grano, no ponerme a explicar cosas del hebreo, del griego, y de por aquí, de por allá, y una versión y la otra, y no sé qué, y no da tiempo para hacer todo. Eso se hace en un estudio, en una escuela, con otros que cumple otras finalidades. Una predicación va al grano, explica, obviamente, explica, pero lo fundamental, no se explaya, no se esparce, no hay necesidad. Eso se hace en otros escenarios. ¿Ok? A veces uno quiere explicar todo y ahí. No. El momento de predicar, no. El momento del sermón, no. Ya hablamos de eso, ¿no? En nuestras clases, que la diferencia entre una reflexión, entre un estudio bíblico, entre una enseñanza y entre una predicación. La enseñanza es más desmenuzadita, sí, más profunda, digamos, más elaborada, más catedrática. Esto no, el sermón es al grano, pero tiene que haber una explicación básica. Entonces, mi hermano, claro allí, mis hermanos, y mi hermano Alfonso también. Sí, señor, claro. Bueno, gracias.
Yo por ahí también tenía de la hermana Shirley. Y ya sabe, el hermano Nilsson, eh, toca que lo haga con la estructura, mi hermano, que dimos. Pero bien, volvemos acá y ya vamos a terminar. Entonces, hasta el momento, escúchenme bien, lo voy a decir inmediatamente. De estos sermones que ustedes escribieron, o de la guía pre-sermón, ustedes entonces van a preparar para el próximo martes, van a preparar una introducción, ya saben cómo tiene que ser la introducción, llamativa, puede ser una experiencia, puede ser una ilustración, una fábula, una historia, etcétera, y una explicación breve del contexto, del pasaje que ustedes escogieron para su sermón. Ya eso debe estar claro. ¿Por qué? Porque esos dos son, por así decirlo, los dos primeros puntos de nuestra predicación. Vuelvo acá a la estructura del sermón. Entonces, tenemos el título, tenemos la introducción, tenemos la explicación del contexto breve y comenzamos con los puntos. Ya aquí está el cuerpo del sermón. Los puntos que yo quiero abordar basado en ese pasaje y en la explicación que di. Luego de esos puntos viene la aplicación final. Y aquí tengo que ser práctico. Ojo. Y una conclusión. Fíjense, estas dos ya las vimos y faltan estos tres puntos principales. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí, ¿le parece? Para no alargar tanto el tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Contexto e introducción. Introducción y contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Una explicación de ese pasaje, los acontecimientos históricos, los personajes, los lugares. Tengo que entrar al mundo de la Biblia. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Quién le escribió a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es la intención? Todas esas cosas yo tengo que buscarlas y tengo que sumergirme un poco entonces en la historia, ¿sí? Eh, y así sucesivamente. Bueno, mis hermanos, no siendo más, entonces hay un compromiso para el próximo miércoles, para el próximo martes. Del sermón que usted ha escogido o del pasaje que usted ha escogido, usted me va a listar una introducción y una explicación del contexto. Hágase de cuenta que va a predicar, mejor dicho. Usted va a predicar. Bueno, buenos días, buenas noches, bendiciones. ¡Pum! Suelta la introducción. Un día yo estaba, bueno, hoy les quiero hablar sobre la voluntad de Dios. Y vamos a ir al pasaje de Proverbios 3:5 y leemos. Hijo mío, Aquí Salomón, pram, pim, pam, pum, tim, pam, pam. Y como primer punto tengo, bueno, ya ahí pasamos ¿qué? A los puntos, ¿no? Para luego llegar a las aplicaciones. Pero hasta el momento, introducción y una explicación del contexto, como si usted estuviese y fuese a predicar. Si usted se quiere adelantar y poner los 3 puntos, los 4 puntos o el desarrollo del sermón que continúa, bien, está bien, está bien. Pero hasta el momento vamos a dejarlo ahí. Entonces, nos vemos acá el martes, próximo martes. Me gustaría hacerlo presencial, pero vamos a hacerlo
como nada más van a hacer estos dos puntos, vamos a hacerlo aquí por Zoom. ¿Listo? Cada uno va a tener un espacio para decirlo. Y recuerden que va a ser como si estuviesen predicando. Proyectar la voz, hacer gestos, variación de voz, porque eso es una predicación, ¿sí? La manera en cómo comunicamos también importante. Ok, entonces el próximo martes a las 8:30 acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos puede utilizar para Entre en la introducción y contexto, yo le pongo introducción? póngale unos 5 o 6 minutos. Vamos a utilizar solamente la introducción y el Sí, señor. contexto. ¿Cómo? O sea, solamente la introducción y el contexto. Introducción y explicación del contexto del pasaje. Esas dos. Sí, sí, señor. Y ojo, obviamente, antes de que usted vaya a dar la explicación del pasaje, tiene que leerlo. ¿Sí? Vamos a entender. Claro. Usted da la introducción, bueno, y un día yo fui en una carretera y choqué con un carro. Termina la introducción. Hermano, ¿y por qué le conté esta historia? Bueno, quiero que me acompañen a la Biblia en Proverbios capítulo 3. Usted lee el pasaje y después de leerlo lo explica. ¿Ya? Que eso es la explicación del contexto que está sucediendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Entonces, se supone que ya estamos listos, ¿no? Estamos listos para el próximo martes.